en el corazón de Indianápolis, Indiana, una ciudad bulliciosa donde los complejos de apartamentos se agrupan estrechamente y la vida urbana se mueve tan rápido que las señales inusuales se pasan por alto fácilmente a plena vista. Todavía existen espacios ocultos detrás de ventanas iluminadas y pasillos compartidos familiares donde el silencio prolongado perdura y nadie sabe realmente lo que sucede a puerta cerrada. Fue en uno de esos complejos de apartamentos, en medio de lo que parecía ser el ritmo ordinario de la vida citadina, donde nació Skylar Rose Gardner a principios de septiembre de 2022. Tenía un hermano apenas un año mayor que ella y 3 medios hermanos por parte de su padre, el mayor de los cuales ya era un adulto para cuando Skylar llegó al mundo. La madre de Skylar, Chantel Gardner, anunció su nacimiento en una publicación de Instagram el 8 de septiembre de 2022, escribiendo que Dios le había dado algo que nunca supo que necesitaba, que Skylar traía paz a su mundo caótico, e incluyó una etiqueta relacionada con la concientización sobre el nacimiento prematuro, indicando que Skylar había llegado antes de lo esperado. Sin embargo, Chantel admitió más tarde que sentía un vínculo más fuerte con su hijo mayor que con Skylar y a menudo describía a su hija menor como una bebé independiente. Al mirar hacia atrás, esa palabra, independiente, parece haberse convertido en una descripción dolorosamente definitoria de la vida, demasiado corta, de Skylar. Chantel tampoco pasó mucho tiempo con Skylar en la unidad de cuidados intensivos neonatales, explicando que su hijo, que tenía solo 1 año en ese momento, requería una atención más cercana. Chantel Gardner nació el 23 de noviembre de 1991 y trabajaba de forma remota en recuperación de seguros para Rehab Medical. Los días en que tenía que ir a la oficina, dependía de familiares o amigos para cuidar a sus hijos. Junto a este trabajo, Chantel perseguía aspiraciones de convertirse en artista de rap, presentándose bajo los nombres artísticos de Chantel Monáe, Shani B y Shani B Music, cultivando activamente una presencia en línea en Facebook, Instagram y YouTube, lanzando música en Spotify y Apple Music, e incluso presentándose en pequeños recintos y festivales de música locales. Los registros en Indiana muestran que entre 2010 y 2019, Chantel utilizó o vivió en al menos 4 direcciones diferentes, y los datos públicos de redes sociales sugieren que pudo haber vivido brevemente en Atlanta, Georgia, antes de regresar a Indiana. Chantel se casó en julio de 2017 y tomó el apellido de su esposo, Gardner. Él tenía 3 hijos de relaciones anteriores. Y en septiembre de 2021, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos, seguido por el nacimiento de Skylar 1 año después. Pero el matrimonio se deterioró rápidamente y, no mucho después de que Skylar viniera al mundo, sus padres solicitaron el divorcio. Durante este periodo, Chantel conoció a Brian Thomas a través de conexiones en la escena musical, y ambos comenzaron a desarrollar una relación romántica. Brian también aspiraba a convertirse en artista de grabación y usaba los nombres artísticos Beastie o Beastie Armstrong. Según las declaraciones policiales y el propio relato de Chantel, su relación existía a la par de los procedimientos de divorcio que aún no habían finalizado. De manera similar a Chantel, Brian tenía un historial legal que estaba lejos de ser impecable, con numerosas infracciones de tránsito que databan de 2005, cuando tenía 19 años, así como acusaciones pasadas que involucraban el uso de sustancias nocivas,
incidentes relacionados con daño animal y problemas domésticos graves. Aunque solo la acusación relacionada con sustancias nocivas llevó finalmente a un resultado legal y las otras fueron desestimadas posteriormente. Al mirar este detalle ahora, no puedo evitar sentir una amarga ironía de que el sistema, a veces, parece más rápido para responder a infracciones menores, mientras que señales de advertencia mucho más serias, vinculadas a la seguridad humana, se pasan por alto con tanta facilidad. Chantel vivía en un apartamento en el complejo Timber Point Apartments en Newberry Road, y cuando el caso fue cubierto más tarde por los medios, el interior de la vivienda fue descrito en un estado de deterioro severo, con muebles desordenados, basura doméstica, ropa sucia y artículos infantiles apilados por todo el espacio. Esto creaba una sensación de caos que recordaba a las escenas asociadas con la acumulación extrema, acompañada de un olor desagradable que impregnaba todo el lugar, lo suficientemente fuerte como para abrumar a cualquiera que entrara. Chantel, sin embargo, afirmó que el apartamento se había mantenido previamente en condiciones razonablemente aceptables. No particularmente limpio, pero sí lo suficientemente ordenado como para no dudar en recibir visitas, especialmente con 2 niños pequeños en el hogar. Y era precisamente esa sensación de conveniencia lo que hacía del apartamento el lugar donde se reunía frecuentemente con Brian, creyendo que estar allí le permitía permanecer cerca de sus hijos si era necesario. Cuando el divorcio se finalizó oficialmente el 2 de agosto, Chantel vivía en Indianápolis, Indiana, mientras que el padre de los niños se había trasladado a Cincinnati, Ohio, debido a problemas de salud persistentes y movilidad limitada. Él aceptó otorgarle a Chantel la custodia total, creyendo que no estaba en posición de mantenerlos económicamente ni de cuidarlos de la manera que merecían. Aún así, intentó repetidamente organizar visitas con Skylar y su hermano, o al menos hablar con ellos a través de videollamadas, pero estos esfuerzos a menudo eran retrasados o completamente ignorados por Chantel, aunque él mismo no podía visitar a sus hijos con la frecuencia que deseaba. Sus hijos mayores de relaciones anteriores todavía podían ver a sus hermanos menores. Tras su última visita con Skylar, le dijeron a su padre que tanto la niña como su hermano tenían un olor desagradable. Una amiga cercana declaró que, después del nacimiento de Skylar, Chantel cayó en una crisis de salud mental posparto, y esa condición empeoró progresivamente a medida que la presión del divorcio pesaba sobre ella. Según Chantel, en julio de 2024 hubo un punto en el que se sintió completamente abrumada y contactó proactivamente a su ex esposo para preguntarle si podía hacerse cargo de los niños, incluso ofreciendo apoyo económico, pero la solicitud fue rechazada y, a partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse rápidamente. Chantel dejó de cuidarse gradualmente a sí misma y al espacio habitable de la familia. Entre julio y agosto de 2024, el nivel de desorden se salió de su control, lo que la llevó a dejar de intentarlo por completo. Esa sensación de resignación no se limitó al apartamento, sino que se extendió a las necesidades más básicas de los niños, ya que, día tras día, los baños, los cambios de pañal y la alimentación se volvieron cada vez más infrecuentes, como si la línea entre el agotamiento mental y el descuido se hubiera borrado lentamente, dejando a Chantel sin la claridad mental suficiente para reconocer qué tan lejos había llegado. Según Chantel, a partir de octubre de 2024, comenzó a dejar a sus hijos en casa sin la supervisión de un adulto,
inicialmente por periodos cortos, mientras se reunía con Brian Thomas en el estacionamiento del complejo Timber Point Apartments. Chantel creía que regresaba con frecuencia para revisarlos y, por lo tanto, sentía que todo permanecía bajo control. Durante algunos de estos encuentros, Brian preguntó dónde estaban Skylar y su hermano. Aunque sigue sin estar claro si él sabía que los niños estaban solos o si creía que un adulto de confianza permanecía dentro del apartamento. Por esa misma época, el hijo de Chantel, un niño con necesidades especiales y dificultades significativas de comunicación, comenzó a mostrar comportamientos preocupantes relacionados con pañales sucios. Sin embargo, Chantel dejó gradualmente de limpiar o de intentar comprender la causa, permitiendo que la situación persistiera y se acumulara hasta que el entorno de vida se volvió cada vez más opresivo. En su mente, Chantel creía que su hijo simplemente estaba tratando de arreglárselas por su cuenta de la única manera que sabía, a pesar de que buscar atención médica o una evaluación básica habría revelado esto como una señal de advertencia grave. En términos médicos, este comportamiento se conoce como escatolia y suele estar asociado con problemas sensoriales, de salud, conductuales o psicológicos, independientemente de la causa subyacente. Representa un grito silencioso de ayuda de un niño incapaz de expresar su malestar verbalmente. Pero trágicamente, Chantel no respondió a esa señal clara, permitiendo que el silencio y el descuido continuaran día tras día. A partir de ese momento, Chantel se acostumbró a salir del apartamento para viajes cortos, como comprar artículos de primera necesidad o recoger comida para llevar, mientras dejaba a los niños solos en casa, creyendo cada vez que sería algo breve y que regresaría pronto. Ella justificaba esto diciendo que los niños eran difíciles de manejar y que sacarlos a menudo provocaba situaciones ruidosas e incómodas en público que quería evitar. Chantel no negó que su apartamento estuviera en condiciones deplorables y afirmó que era plenamente consciente de ello. En algún punto sintió que ya no podía soportar más ese entorno. Frente a ella todavía había múltiples opciones, incluyendo limpiar el apartamento ella misma, buscar ayuda de familiares o amigos, o mudarse a una situación de vida más adecuada. Pero eligió marcharse en su lugar y, notablemente, en esa elección, sus hijos no fueron tomados en cuenta. Chantel podía ausentarse durante horas seguidas, extendiéndose a veces a 1 o 2 días, antes de regresar para revisarlos, dejando YouTube encendido para los niños como una forma de distracción y tratándolos gradualmente más como objetos destinados a ser dejados ahí, que como niños vulnerables que requerían cuidado y protección constante. Al llegar a este punto, lo que me provocó un escalofrío no fue el caos del apartamento, sino la aterradora calma con la que Chantel describía sus propias decisiones. Chantel solo regresaba al apartamento ocasionalmente para llevar comida a los niños, y bañarlos ocurría muy rara vez, a menudo solo una vez a la semana o incluso menos. Durante esas raras ocasiones, se informó que la higiene de Skylar estaba en un estado profundamente preocupante, lo que obligaba a Chantel a lavar rápidamente a su hija bajo la ducha del apartamento. Skylar también sufrió repetidamente problemas graves relacionados con el hecho de que no le cambiaran el pañal adecuadamente, lo que provocaba signos claros de lesiones que habrían alarmado a cualquier adulto responsable. Fue en este punto cuando Chantel comenzó a darse cuenta de que ya no podía pedir a familiares o amigos que cuidaran a los niños, ni podía llevarlos a un centro médico,
porque en el momento en que alguien viera su condición real, todo quedaría expuesto y su imagen como madre colapsaría por completo. El miedo a ser descubierta parecía pesar más que la preocupación por la salud de sus hijos, hasta el punto de que, cuando el sistema de calefacción del apartamento falló, Chantel no se atrevió a contactar al servicio de mantenimiento por temor a que presenciaran las condiciones de vida en el interior. En su lugar, pidió prestado un calentador eléctrico a un compañero de trabajo y se convenció a sí misma de que era suficiente, como si parchar la superficie pudiera de algún modo hacer que los problemas mucho más graves debajo simplemente desaparecieran. Chantel usualmente solo organizaba su regreso al apartamento en los momentos en que anticipaba recibir llamadas de sus familiares, sabiendo que pedirían hablar con los niños. Hasta ese punto todavía estaba dispuesta a cumplir, pero nunca planeó visitas en persona de manera proactiva. Este patrón sugiere que era plenamente consciente de que sus actos podrían tener consecuencias graves, aunque esa conciencia no fue lo suficientemente fuerte para detenerla antes de que todo se saliera de control. A veces, no puedo evitar sentir que su miedo a ser descubierta y rendir cuentas pesaba más que su preocupación por la seguridad de sus hijos. Porque mientras Skylar y su hermano eran dejados en condiciones de privación y frío, Chantel comenzó a pasar las noches regularmente en el apartamento de Brian Thomas. Según el hermano de Brian, quien vivía con él, Chantel estaba allí de 3 a 5 días a la semana. Él sabía que ella tenía hijos, pero solo los había visto un total de 3 veces, siendo la más reciente en diciembre, cuando Chantel los llevó para celebrar el cumpleaños número 39 de Brian, aunque recordó que los 2 niños parecían estar bien en ese momento. Un detalle pequeño, pero inquietante, se quedó grabado en su memoria: las piernas de ambos estaban rojas, como si sus frágiles cuerpos estuvieran enviando señales de auxilio silenciosas que ningún adulto estaba dispuesto a escuchar realmente. El 25 de enero de 2025, una amiga de Chantel, identificada como La, invitó proactivamente a su familia a una salida en Chuck E. Cheese. La había sido una niñera de confianza para Chantel antes de que ésta cortara casi toda ayuda externa con el cuidado de los niños. Pero desde Halloween, La no había visto a Skylar ni a su hermano en persona. La invitación no recibió una respuesta clara de Chantel y, más tarde esa noche, Chantel llegó al apartamento con comida, afirmando que venía a darles la cena a los niños. Entró al apartamento alrededor de las 6:30 de la tarde y llamó a sus hijos como solía hacerlo. Su hijo salió corriendo en respuesta, pero Skylar no lo hizo. Ese silencio antinatural obligó a Chantel a buscar por todo el apartamento y, en ese momento, se vio forzada a enfrentar las consecuencias irreversibles del descuido prolongado que había permitido durante demasiado tiempo. Chantel descubrió a Skylar yacente e inmóvil debajo de una cómoda, con su cuerpo sin responder, lo que indicaba que ya había fallecido tiempo atrás. Skylar mostraba múltiples signos de lesiones que apuntaban a un descuido prolongado y severo, y las duras y frías condiciones de vida habían dejado efectos inconfundibles en su cuerpo. Sin embargo, en lugar de llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, Chantel pasó tiempo cambiándole la ropa a Skylar antes de llamar a Brian Thomas. Más tarde, dijo a las autoridades que llamar a Brian se debió más a la vergüenza por el estado del apartamento que al miedo a ser juzgada por su maternidad. Brian acudió al complejo de apartamentos tras esa llamada, pero no entró, permaneciendo en el área común.
mientras que dentro del apartamento todo había cruzado ya el punto de no retorno. Chantel llamó entonces al 911 y, en cuestión de minutos, oficiales de policía y bomberos llegaron a la vivienda en Timber Point Apartments. Cuando la detective Caitlin Harris entró en la unidad, lo primero que la abrumó no fue la vista ante ella, sino el olor pesado y fétido que llenaba todo el espacio. Tan intenso que simplemente moverse por el apartamento era extremadamente difícil. Según los informes de investigación, el entorno habitable en el interior se había deteriorado gravemente, con basura doméstica, muebles, ropa, juguetes y otros artículos amontonados por todo el lugar, sin dejar casi espacio libre para caminar, mientras que las superficies y el mobiliario en la habitación de los niños mostraban signos de condiciones insalubres prolongadas. Esto llevó a los investigadores a clasificar el apartamento como un entorno peligroso para la salud humana. Además, la temperatura dentro del apartamento se registró como extremadamente baja, oscilando aproximadamente entre los 46 y los 51 grados Fahrenheit. Un detalle que profundizó aún más el desolador panorama de lo que Skylar y su hermano se vieron obligados a soportar en los días finales antes de que todo saliera a la luz. La acumulación de comida echada a perder, desechos domésticos y condiciones insalubres extremas era tan grave que los investigadores determinaron más tarde que el apartamento constituía un peligro biológico. Aunque la escena inicial pudo sugerir que Skylar sufrió un incidente fatal causado por la caída de una cómoda, los investigadores rápidamente se mostraron escépticos ante esa teoría. Notando que Skylar era muy pequeña y el mueble en sí era ligero, lo que hacía poco probable que causara consecuencias tan graves en un solo evento aislado. Ese escepticismo se reforzó aún más cuando el hermano de Skylar fue llevado al hospital infantil Riley para una evaluación, donde los profesionales médicos documentaron múltiples indicadores de descuido prolongado. Durante su cuidado, el niño mostró reacciones inusuales hacia la comida, marcadas por la ansiedad y la posesividad, comiendo de manera apresurada y tensa hasta el punto de que el personal médico tuvo que intervenir para garantizar su seguridad. Los médicos también notaron problemas digestivos, hinchazón en sus piernas y hallazgos en la piel que sugerían que su cuerpo se había visto obligado a adaptarse a un entorno de vida insalubre durante un periodo prolongado. Todo esto me deja sin poder sacarme de la cabeza la idea de que, a veces, la verdad no reside en un solo momento, sino en una larga cadena de días silenciosamente abandonados. Cuando el padre de Skylar recibió la noticia de que su hija de 2 años ya no estaba con vida, cruzó inmediatamente las fronteras del estado ese mismo día para cooperar con los detectives. Dijo que la última vez que vio a sus hijos en persona fue durante el Día de Acción de Gracias en 2024, y desde entonces había intentado mantener el contacto a través de videollamadas. Pero Chantel permitió que eso sucediera solo una vez. En su último recuerdo, Skylar estaba acurrucada contra el pecho de su madre, con los ojos entrecerrados como si se estuviera quedando dormida. Un momento que alguna vez pareció totalmente ordinario, pero que ahora se ha convertido en el último recuerdo que tiene de su hija, cuando esta historia se coloca en un contexto más amplio. Skylar fue uno de los 4 niños en Indianápolis cuyas vidas terminaron en enero de 2025, incluyendo a Asher Robinson, un niño de 3 años que falleció el 25 de enero, el mismo día que Skylar. Ambos casos estaban relacionados con el Hospital Infantil Riley,
donde el hermano de Skylar fue llevado para evaluación y donde se declaró el fallecimiento de Asher. Cuando estas coincidencias se ponen lado a lado, no puedo evitar sentir un escalofrío, porque muestran que esta no es solo la tragedia de una sola familia, sino una campana de advertencia que resuena en toda una comunidad. Una declaración jurada de causa probable fue firmada por la detective Caitlin Harris el 30 de enero de 2025, documentando detalladamente la noche en que la policía fue enviada al apartamento de Chantel y los días de investigación que siguieron. A partir de este documento, se puede trazar una cronología relativamente clara de lo que sucedió después de que Skylar dejara este mundo. La noche del incidente, Chantel fue llevada para ser interrogada y proporcionó información básica sobre sus antecedentes personales y empleo, declarando que trabajaba de forma remota y que los días que necesitaba ir a la oficina, Brian Thomas o L.A. cuidaban de Skylar y su hermano. Sin embargo, la detective Harris notó que a lo largo del proceso de entrevista, las declaraciones de Chantel cambiaron repetidamente. Los plazos eran inconsistentes y los detalles se contradecían frecuentemente. Un detalle pequeño, pero significativo, que llevó a los investigadores a plantear serias dudas sobre la fiabilidad del relato de Chantel. Finalmente, Chantel proporcionó una secuencia de eventos registrada en la declaración jurada, afirmando que desde el 9 de diciembre la había cuidado a los niños solo 3 veces. Afirmó que, en una ocasión, su hijo necesitaba un corte de cabello, por lo que lo llevó a casa de Brian Thomas y lo dejó allí. Luego regresó al apartamento sintiéndose ansiosa y con necesidad de descanso. Cargó a Skylar hacia adentro y volvió a sentarse en su auto por un rato. Luego dijo que regresó al apartamento. Comenzó a buscar a Skylar y la descubrió yaciendo debajo de una cómoda en la habitación de los niños, cerca del soporte de la televisión. Chantel declaró que llamó a Brian y al 911. Intentó dar primeros auxilios y cargó a Skylar hacia el auto al mismo tiempo que los bomberos de Indiana llegaban a la escena. Sin embargo, durante el interrogatorio posterior, Chantel cambió su versión, diciendo que nunca había dejado a su hijo en casa de Brian, que él había estado en el apartamento y corrió hacia la puerta cuando ella regresó, mientras que Skylar no apareció como solía hacerlo. Fue ese silencio inusual, dijo, lo que la hizo darse cuenta de que algo andaba mal, y cuando buscó, encontró a Skylar inmóvil debajo de la cómoda. La declaración jurada señala que Chantel dijo que Skylar no merecía esto, una frase que suena como un lamento tardío, pero que, junto a las repetidas inconsistencias en su narrativa, solo generó más preguntas sin respuesta. Durante el interrogatorio, Chantel admitió que sabía que sus acciones constituían un descuido, pero enfatizó repetidamente que nunca había causado daño físico directo ni se había involucrado en ninguna conducta ilícita grave hacia sus hijos. Como si, en su mente, solo esos actos contaran como dañar a un menor. Declaró que entendía por qué dejar a niños pequeños solos en casa era peligroso, pero cuando escucho y vuelvo a leer esa declaración, no siento realmente que Chantel comprendiera todo el peso y las consecuencias de las elecciones que había tomado una y otra vez durante un periodo de tiempo tan largo. Brian Thomas también fue interrogado e inicialmente confirmó la versión de los hechos de Chantel, diciendo que ella había dejado a su hijo con él y llevado a Skylar de vuelta al apartamento. Sin embargo, más tarde admitió que no había sido honesto para proteger a su novia.
Brian explicó que Chantel se quedaba a dormir frecuentemente en su apartamento sin los niños, y que él creía lo que ella le decía, que los niños estaban siendo cuidados por amigos o familiares. La última vez que Brian vio a Skylar y a su hermano fue en diciembre de 2024, cuando Chantel los llevó a la celebración de su cumpleaños. Y antes de eso, sus interacciones ocurrían, como máximo, una vez por semana. Un detalle que subraya cuán limitada e intermitente era realmente la presencia de Brian en la vida cotidiana de los niños. Además, la policía también entrevistó a Ella, una amiga cercana de Chantel, que anteriormente había ayudado a cuidar a los niños de forma regular. La declaró que la última vez que vio a Skylar y a su hermano en persona fue alrededor de Halloween de 2024. Y en ese momento los niños parecían limpios y aparentemente bien cuidados. El 6 de enero, habló con ellos durante una videollamada y notó que el cabello de Skylar se veía descuidado y que los niños estaban dentro del apartamento de Brian Thomas. En su declaración grabada, la enfatizó que no tenía conocimiento de que Skylar y su hermano se quedaran solos en casa, explicando que no había entrado al apartamento de Chantel en meses, posiblemente durante bastante tiempo. La también compartió que el hermano de Skylar tenía dificultades significativas de comunicación y nunca había hablado, y confirmó que Chantel había experimentado una crisis de salud mental posparto después del nacimiento de Skylar, agravada por el estrés del divorcio. Según L.A., si Chantel hubiera pedido ayuda, había muchas personas dispuestas a intervenir, incluso para hacerse cargo del cuidado de los niños, pero nadie en su círculo sabía que Chantel los dejaba solos. La describió a su grupo de amigos como muy unido y constantemente dispuesto a ayudar, señalando que ella y Chantel se mantenían en contacto frecuente, casi todos los días o cada 2 días, e incluso cuando Chantel no respondía. Hablaban al menos una vez por semana. Después de que la situación salió a la luz, Chantel fue detenida inicialmente bajo cargos relacionados con el descuido de un dependiente, que luego fueron elevados a cargos vinculados con causar una tragedia especialmente grave. Se le negó la fianza y se le impusieron órdenes de no contacto. Mientras tanto, Brian Thomas también enfrentó cargos relacionados con proporcionar información falsa a los investigadores. Los vehículos conectados con el caso fueron incautados para su examen y las autoridades llevaron a cabo la recolección de muestras biológicas, fotografías y pruebas pertinentes, incluyendo teléfonos móviles, un recibo con fecha del 24 de enero y un artículo peligroso con accesorios relacionados encontrado dentro del vehículo de Brian. El examen forense de Skylar fue realizado el 27 de enero por el Dr. Christopher Poulos, de la Oficina del Forense del Condado de Marion, y los hallazgos clave fueron resumidos posteriormente en una declaración jurada de causa probable con fecha del 30 de enero. Según el informe, el Dr. Poulos documentó múltiples signos externos de lesiones en el cuerpo de Skylar que indicaban que había soportado condiciones de vida extremas durante un periodo, incluyendo lesiones en la piel, hallazgos consistentes con la exposición prolongada al frío y marcas de impacto que no eran consistentes con accidentes domésticos ordinarios. Además, se identificaron ciertas marcas que ocurrieron después de que ella ya no respondía, como resultado de factores ambientales. Los hallazgos internos revelaron además un agotamiento severo, deshidratación y efectos significativos en los órganos internos,
lo que llevó al Dr. Poulos a concluir que la causa principal del fallecimiento de Skylar estuvo relacionada con la incapacidad de su cuerpo para regular la temperatura en un entorno de vida inadecuado. Junto a estos hallazgos, los detectives consultaron con una enfermera superior del equipo de protección infantil del Hospital Infantil Riley, quien afirmó que las lesiones observadas en el cuerpo de Skylar eran sospechosas e inconsistentes con un daño accidental. Mientras tanto, el hermano de Skylar, al recibir atención médica, también mostró múltiples condiciones que requerían intervención urgente debido a la privación prolongada. Aunque un pequeño detalle observado fue que su cabello y uñas habían sido recortados recientemente. Esto contrastaba fuertemente con su estado físico general y su retraso en el desarrollo para su edad. A lo largo del tratamiento, el personal médico observó que el niño se volvió gradualmente más abierto y socialmente receptivo. El 28 de enero, el hermano menor de Brian Thomas habló con los detectives y declaró que, entre el 19 y el 25 de enero, Chantel se quedó a dormir en el apartamento de Brian al menos 4 veces. Explicó que, debido a que él trabajaba en turnos nocturnos, a menudo veía a Chantel cuando él salía del trabajo y ella se preparaba para irse a comenzar su día. Durante esos encuentros, los niños nunca estuvieron presentes, pero Chantel parecía completamente tranquila. Él no preguntó directamente por ellos, pues solo sabía por Brian que los niños supuestamente estaban siendo cuidados por una de las amigas de Chantel. El 29 de enero, los detectives continuaron entrevistando a Chantel mientras estaba detenida en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Marion, donde describió con mayor detalle su enfoque cada vez más ausente en el cuidado de sus hijos y justificó el haberlos dejado en casa, afirmando que era más fácil que llevarlos con ella, porque le resultaba difícil manejarlos. También declaró que Brian probablemente podía sentir el olor de su apartamento en su ropa, pero que él era demasiado educado para mencionarlo, lo que la llevó a dejar de regresar a casa regularmente para bañarse. Chantel admitió que solo volvía al apartamento aproximadamente una vez por semana para bañar a los niños, llevar comida y aparecer en los momentos en que anticipaba videollamadas de sus familiares, sabiendo que ellos principalmente querían ver a los niños. Explicó además que el sistema de calefacción del apartamento no funcionaba, por lo que se colocó un calentador eléctrico en la sala, y reconoció que reportar el problema al personal de mantenimiento habría dejado al descubierto tanto el descuido de sus hijos como las peligrosas condiciones de vida. Notablemente, a lo largo de las entrevistas, Chantel demostró que era plenamente consciente y mentalmente capaz de entender que enfrentaría consecuencias si era descubierta. Admitió que el olor en el apartamento se había vuelto insoportable, lo que la llevó a dejar de sacar a los niños en público, y que evitó buscar atención médica para ellos por temor a que su higiene lo revelara todo. Chantel declaró que entendía las consecuencias potenciales de un cuidado inadecuado, incluyendo la intervención de los servicios de protección infantil y la posibilidad de perder la custodia. Y también reconoció que era consciente del peligro de dejar solos en casa a niños que tenían solo 2 y 3 años. La sargento Nicole Flynn comentó a The Indianapolis Star que cada pérdida antinatural de un menor es una tragedia inaceptable, enfatizando el inmenso dolor que las familias se ven obligadas a cargar en casos como este. Mientras tanto, aunque se había emitido una orden de arresto contra Brian Thomas,
él permaneció ausente desde el 26 hasta el 30 de enero, periodo durante el cual continuó comunicándose por teléfono con Chantel mientras ella estaba bajo custodia. En una llamada grabada, Brian confrontó a Chantel sobre cómo había tratado a los niños y sobre el estado del apartamento. Chantel reconoció sus errores, pero pareció confundida sobre por qué el propio Brian estaba bajo investigación, insistiendo en que él no estaba involucrado. Cuando Brian preguntó directamente por qué ella no había buscado ayuda y afirmó que los niños deberían haber sido lo primero, Chantel guardó silencio por un largo momento antes de decir únicamente que no quería convertirse en una carga. Ese detalle planteó más preguntas sobre el grado de responsabilidad y la verdadera conciencia de ambas partes. Y hasta que el caso llegue a los tribunales, el papel de Brian en la historia general sigue siendo una pregunta significativa sin respuesta. El 30 de enero, Brian fue puesto oficialmente bajo custodia y obligado a comparecer ante el tribunal bajo escolta, tras lo cual pagó $6,000 de fianza y fue liberado a la espera de nuevos procedimientos legales. Tras el fallecimiento de Skylar, su padre biológico y sus medios hermanos planearon inicialmente realizar un homenaje el día de San Valentín, con la intención original de lanzar globos rosas y morados. Pero ese plan fue cancelado posteriormente y reemplazado por acciones más prácticas. En su lugar, la familia organizó una colecta de donaciones para reunir ropa nueva, juguetes y libros para el hermano de 3 años de Skylar, quien sobrevivió y ahora está siendo cuidado en un entorno más seguro. La media hermana mayor de Skylar compartió fotos de los artículos donados junto con palabras de gratitud hacia quienes contribuyeron, expresando aprecio y fe como una forma de encontrar consuelo en medio de una pérdida abrumadora. Desde un punto de vista legal, el juicio de Chantel Gardner y Brian Thomas está programado para comenzar en abril de 2025, y ambos acusados serán juzgados juntos bajo la supervisión del juez Charles F. Miller, aunque cada uno contará con un abogado defensor independiente. Los fiscales que representan al estado de Indiana persiguen múltiples cargos. Chantel enfrenta una sentencia potencial de hasta 40 años de prisión junto con sanciones económicas si es declarada legalmente responsable, mientras que Brian podría enfrentar consecuencias menores debido a que los cargos en su contra son comparativamente menos severos. Hasta ahora, el caso permanece en la fase de arresto y enjuiciamiento, sin que se haya emitido un veredicto final, y ambas personas son legalmente presuntas inocentes hasta que un tribunal dictamine lo contrario. Tampoco se ha realizado un anuncio público sobre un funeral u obituario para Skylar, lo que deja su historia inconclusa, una que continuará desarrollándose a través de los próximos procedimientos judiciales. A nivel personal, solo puedo esperar que la justicia, aunque sea tardía, se cumpla finalmente, y que el hermano sobreviviente de Skylar nunca más tenga que regresar a los días de olvido que le arrebataron a su hermana pequeña. Y al cerrar la historia de Skylar, lo que más me pesa no es solo lo que sucedió, sino lo que pudo haberse evitado si los adultos a su alrededor hubieran hablado antes. Si el silencio no hubiera durado tanto y si la responsabilidad se hubiera antepuesto al miedo a ser juzgados. Este caso es un recordatorio doloroso de que el descuido, incluso cuando es silencioso e invisible, puede conducir a una tragedia irreversible, especialmente cuando las víctimas son niños que no tienen la capacidad de protegerse por sí mismos. Gracias por quedarse y escuchar toda la historia de Skylar, hoy en Documental Crímenes Reales.
Si tienen algún pensamiento o emoción, por favor, dejen un comentario abajo como una forma de recordar a Skylar y de recordarnos a nosotros mismos que detrás de cada caso hay un ser humano muy pequeño que alguna vez existió. Si este contenido les pareció significativo, no olviden compartir el video, darle a me gusta y suscribirse al canal para continuar este viaje conmigo. Creo que estas historias no se cuentan para provocar dolor, sino para recordarnos que debemos vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo video.